Anímate a más. Otoño 2018. Sé parte de nosotros. Buenas noches, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aquí estamos nuevamente con el programa Una Voz que Clama. Mi nombre es Tomás y voy a hacerte compañía a partir de este momento desde esta frecuencia, 94.1 FM, desde la ciudad de Belén de Escobar. Vamos a comenzar compartiendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 108, donde la palabra de Dios dice de esta manera: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré el alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Esto es palabra de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. En esta noche vamos a pedirle al Señor y a darle gracias, a agradecerle grandemente por su misericordia, y a decirle que nuestro corazón está dispuesto, que nuestro corazón está dispuesto a servirle, que nuestro corazón está dispuesto a seguirle. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, debemos tener un corazón dispuesto para alabar y glorificar a Dios, aunque muchas veces no tengamos fuerzas, aunque muchas veces no sepamos cómo hacerlo. Creemos y confiamos en un Dios de poder. Creemos y confiamos en Jesucristo, en aquel que nos llamó, en aquel que un día, por su misericordia, nos llamó a seguir su camino. Y nosotros hemos creído y hemos confiado en Él. Por eso nos levantamos cada vez que estamos sin fuerzas. Porque sabemos que la mano de Dios está extendida hacia cada uno de aquellos que creen que Él es su fortaleza, que Él es su Señor, que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, con un corazón dispuesto como estaba el salmista, para alabar a Dios, para alabar a Jehová por su gran misericordia, para darle gracias por lo que tenía, para darle gracias por su vida. En esta noche estamos, yo en este lugar, vos en tu lugar, para darle gracias a Dios con un corazón dispuesto a servirle, con un corazón dispuesto a seguirle, con un corazón que adora a Dios a pesar de los momentos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Jesús es nuestra fortaleza. Este es el programa Una Voz que Clama. Si estás en la ciudad de Belén de Escobar, sabrás que la frecuencia es 94.1 FM, pero gracias a la misericordia de Dios, esta transmisión sale hacia distintos lugares, hacia distintos puntos cardinales, a donde la palabra de Dios llegará. Frecuencia 94.1 FM, desde la ciudad de Belén de Escobar, que pertenecemos al Ministerio Comunidad Vida Nueva con Jesús, que nuestro pastor es el pastor Seferino Martínez y su esposa la pastora Rebeca Benítez de Martínez. Que estamos creciendo y estamos confiando que Dios hará grandes cosas con nuestro ministerio, con nuestra ciudad, porque así lo hemos creído y así lo hemos declarado, y sabemos y confiamos en el poder de la palabra de Dios, en lo que declaramos con nuestra boca
creyendo y confiando en aquel que nos llamó, venciendo cada obstáculo con la palabra de Dios. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo, o fue guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, donde nos dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esto lo encontramos en el versículo 1, versículo 2 del Evangelio de Lucas capítulo 4. Jesús, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán y es llevado por el Espíritu al desierto. En otra versión encontramos la palabra de Dios escrita de esta manera. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Antes del comienzo del ministerio de nuestro Señor, Él fue llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Antes de comenzar tu gran ministerio, vas a ser llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Y no es un desierto natural como lo podés pensar, como lo podés imaginar, lleno de arena, piedras, calor. Es un desierto espiritual en el cual vas a ser probado, en el cual vas a ser tentado. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús, después de 40 días de estar ayunando, tuvo hambre, tuvo una necesidad, y ahí estaba Él. Ahí estaba el enemigo del Hijo de Dios, y ahí está nuestro enemigo, esperando, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, esperando el momento a quién devorar, esperando tu momento de necesidad, tu momento de debilidad, el momento en el cual estás flaqueando. Él está ahí, esperándote, esperando para acabar, para terminar con tu llamado. Porque sabe que si resistís, Dios tiene grandes propósitos con tu vida, con tu ministerio. Jesús sabía cuál era su propósito, sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabes? El Evangelio de Lucas, versículo 3, dice la palabra de Dios: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjate cómo el enemigo quería hacer caer a Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios,
Di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús le responde como debemos responder cada uno de nosotros cuando somos tentados. Con la palabra de Dios, con la espada que es cortante y penetrante como arma de doble filo. Pero muchas veces no tenemos la sabiduría. Muchas veces no tenemos la sabiduría de responder al enemigo con la palabra de Dios. Y nos dejamos gobernar por nuestra carne, por nuestro ser, y no por nuestro espíritu. Y el enemigo ahí logra su victoria. Es lo que debemos impedir. Es lo que debemos resistir. Cada momento que nos encontramos débiles, cada momento que estamos indefensos, porque Él conoce nuestra debilidad. Él conoce cómo llegar a nosotros. Si durante mucho tiempo quizás hemos estado bajo su dominio, antes de conocer a Jesús, claro que conoce nuestras vidas, claro que conoce nuestras fortalezas, claro que conoce nuestros puntos débiles. Y Él está atento, como te dije, como león rugiente, esperando el momento, esperando el tiempo. Jesús, nuestro Señor, lo vence con la palabra de Dios, respondiéndole lo que la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aprendamos a defendernos de los ataques del enemigo, usando la espada que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría, discernimiento, entendimiento, para saber cuándo usarla, para que el enemigo no logre truncar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Mantengámonos firmes, mantengámonos atentos. Estamos en prueba. Cada momento, cada situación es una prueba. Y debemos salir victoriosos. Debemos salir victoriosos. No sé en qué lugar estás. No sé cuál es tu prueba en esta noche. No sé por qué situación estás pasando. Pero resiste al enemigo con la palabra de Dios. Usa la espada, que es cortante y penetrante, contra el enemigo. Respóndele. Si no puedes, haz silencio. Pero resiste. Resiste porque estamos en prueba. Porque grandes cosas vienen para nuestras vidas. Grandes cosas vienen para nuestros ministerios. Pero antes vamos a ser probados. Debemos resistir para poder obtener la victoria y llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Este es el programa Una Voz que Clama. La música que te encanta. La radio que estremece tus sentidos. La frecuencia que está grabada en la memoria de todos. Sí, somos nosotros. 94.1 Vida Nueva FM. Otoño 2018. Disfrútalo. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Te comento que los días miércoles, en este lugar, Avenida San Martín, a 1589, se realiza una reunión de poder a las 20 horas. Sos invitado, vas a ser bienvenido. Si no es así, puedes acercarte los días domingo a partir
a partir de las 10 de la mañana. Avenida San Martín, al 1589, Ciudad Belén de Escobar. Si eres un hombre de Dios, o si eres un hombre que no conoce la palabra de Dios, pero estás escuchando esta frecuencia porque necesitas de Dios, tengo una invitación especial para el día viernes, a partir de las 19:30 horas. Acércate, vas a ser bien recibido. Si eres un hombre de Dios, o un hombre que está necesitando de Dios, día viernes, a partir de las 19:30 horas, en este lugar, y te vamos a llevar hacia el lugar de la bendición, hacia el lugar de la enseñanza, hacia el lugar donde Dios está preparando guerreros para un nuevo tiempo que está comenzando en el nombre de Jesús. Lo creemos y así lo declaramos, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder si la creemos y la declaramos. Como te estaba contando, como te estaba leyendo, como estábamos meditando a través del Evangelio de Lucas capítulo 4, lo que Jesús tuvo que pasar antes de comenzar su ministerio, las tentaciones que tuvo que enfrentar, las luchas y batallas que tuvo que tener con el enemigo. Estás queriendo tener conquistas, estás queriendo tener un gran ministerio, estás queriendo ser usado grandemente y poderosamente por Dios. Debes entender que vas a tener algunas pruebas, que como Jesús vas a ser llevado, vas a ser guiado hacia aquel desierto en donde vas a ser probado, en donde te va a estar esperando aquel que te quiere vencer. Pero nosotros sabemos en quién confiamos, sabemos quién nos ha llamado. Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, aquel que venció, aquel que nos enseña cómo debemos vencer. Pero nosotros muchas veces, cabezas duras, no comprendemos, no entendemos y caemos en la trampa que el enemigo prepara para detener nuestro llamado. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, para resistir los embates del enemigo. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 nos dice así: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todo el reino de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esto es palabra de Dios. El enemigo había tenido su primera ocasión de tentar al Señor, y el Señor le responde con la palabra de Dios, con las Escrituras. Pero
eso no termina ahí. Si has ganado tu primera batalla, ten en cuenta que esto no termina ahí, porque aquel va a venir a destruirte a cualquier precio, en cualquier momento, cuando estés un poquito descuidado. Por eso el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, nuestro Señor, fue tentado. Dice la palabra de Dios que el enemigo lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo que toda potestad le sería entregada y la gloria de todos los pueblos, de todos los reinos. Él se la podía entregar, pero tenía un precio. Tenía que adorarlo a Él. Muchas veces vemos a hombres usados grandemente por Dios, que ante la tentación del dinero, de las cosas materiales, de la gloria de los hombres, caen en esta tentación. No se pueden resistir. Son engañados. Son desviados. Son llevados hacia otro evangelio diferente que al evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. El enemigo es astuto. El enemigo, como te dije, conoce nuestras debilidades. Sabe cuánto anhelás tener aquello que Dios aún no te ha dado, porque no estás preparado. Debes pedirle sabiduría al Señor para poder resistir a estas tentaciones que el enemigo pone a nuestro alcance y que no vienen de parte de Dios. Muchas veces crees estar preparado, estar formado y que estás listo para tu llamado. Y has sido engañado y no es así. El enemigo te ha conocido tu debilidad y has caído. Él ha vencido y no te das cuenta. Jesús le responde con la palabra de Dios. Y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. No sé en qué lugar estás, no sé cuál es tu tentación en este momento. Quizás la primera vez has salido victorioso y te has resistido, pero no bajes la guardia. Sigue orando al Señor y leyendo las Escrituras, y manténete firme, alerta, porque esto no termina. Esto aún no ha terminado. Tenemos un llamado poderoso de parte de Dios, pero vamos a caminar por caminos en los cuales el enemigo va a estar esperando que nosotros flaqueemos. Vamos a ser tentados a través de distintas maneras, como Jesús. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pero fíjate bien la astucia del enemigo en el versículo 10. Cuando fue llevado al pináculo del templo y le dijo: échate de aquí abajo, porque escrito está. Muchas veces debemos comprender que el enemigo también conoce la palabra de Dios y sabe cómo usarla para engañarte, para envolverte, para hacerte caer. Él le dice a sus ángeles: mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el Señor conocía la astucia del enemigo. Nosotros como hijos de Dios debemos conocer la astucia del enemigo. Debemos conocer cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados. Muchas veces fallamos, porque somos hombres, porque somos débiles. No sé vos, pero yo sí lo soy. Y muchas veces el enemigo conoce mi debilidad. Sabe que por ciertos lugares no me puede hacer daño, pero por otros, si me encuentra descuidado, lo puede hacer. Él conoce nuestras debilidades. Y Él puede usar hasta los seres más queridos para dañarte. Él puede usar a tus amigos para dañarte. A tus compañeros de trabajo para hacerte daño. Porque Él quiere destruir tu llamado y debemos evitarlo. Si creemos y confiamos en aquel que nos llamó y sabemos que tiene propósitos para nuestras vidas, debemos resistir, debemos estar atentos. Pero también tenemos que estar seguros que el Señor, aunque fallemos, Él es quien nos levanta. Él es quien nos sostiene. Él es quien tiende su mano para levantar al caído. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, para el arrepentimiento. No sé en qué lugar estás, quizás le has fallado al Señor. Quizás resististe una vez, quizás resististe una segunda, pero la tercera fuiste vencido, fuiste derrotado, tropezaste, caíste, y hoy estás postrado. Hoy estás sin fuerza y estás sin gana de aceptar el llamado que Dios tiene para tu vida. Pero debes ponerte en pie. Debes levantarte. Ha sido un golpe, quizás duro. Quizás has sufrido. Quizás te causó dolor. Quizás has perdido todo. Porque el enemigo te quiere destruir. Ese es su propósito. Robar, matar, destruir a todo hijo de Dios. Pero sabemos que tenemos un Dios que es grande en misericordia. Que tenemos a Jesús que nos ama con un amor tan grande, que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las veces que fallamos,
Él nos tiende su mano. Él nos levanta. Él nos fortalece. Porque nuevas son sus misericordias, dice la palabra de Dios. Cada día. Cada día. Tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos grandes propósitos de parte de Dios. Y debemos resistir este momento de desierto. Debemos resistir este momento de prueba. Debemos resistir este momento de lucha. El Señor nos enseña cómo. El Señor nos dice cómo. Porque sabe que solo no vamos a poder. Durante mucho tiempo quizás, no sé si es tu caso, pero si es el mío, yo me he preparado para luchar. Humanamente. He sido entrenado durante años. Sé cómo esquivar, sé cómo golpear. Sé cómo resistir un golpe. Pero desde el llamado que tiene Dios para mi vida, todo eso ha quedado atrás. Y la lucha ahora no es con sangre ni carne, dice la palabra de Dios. Y muchas veces queremos hacerlo por nuestros medios y no es así. El Señor nos dice cómo debemos hacerlo. Utilizando el escudo de la fe y la palabra de Dios. La espada cortante y penetrante como espada de doble filo. Para resistir los ataques del enemigo. Porque eso sí debemos tener en claro. Tenemos un enemigo en común, como hijo de Dios. Y Él no se va a detener. Nosotros debemos estar velando y orando, sabiendo, creciendo y confiando en aquel que nos llamó, en Jesucristo el Hijo de Dios. Grandes cosas vienen para nuestras vidas, por eso es grande la lucha. Grandes cosas vienen para nuestro ministerio, por eso es grande la lucha. Por eso es grande el desierto. Mirás para todos lados y no ves nada. Estás cansado, estás sin fuerza. Tenés sed. Estás hambriento. Estás solo. Ya nadie ha quedado. Pensás y crees que todos te han abandonado, pero aquel que te llamó no lo ha hecho. No lo va a hacer. Estás en prueba, porque grandes cosas Dios tiene para tu vida. Grandes cosas el Señor tiene para tu vida. Vas a ser usado grandemente por nuestro Dios. Vas a ser usado grandemente, por eso estás siendo probado. Por eso estamos siendo probados. Cada uno de nosotros tenemos grandes propósitos. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Pero vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Y debemos esforzarnos y ser valientes, como dice la palabra de Dios. Y resistir. Pidamos a Dios sabiduría, inteligencia, discernimiento para saber en qué momento y en qué lugar estamos siendo atacados por el enemigo. Estamos siendo atacados en aquellas debilidades que sabemos que tenemos. El enemigo nos conoce, pero Jesús nos conoce. Él nos formó. Desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios, Él nos formó. Él nos santificó, Él nos escogió. Él conoce el potencial que tenemos dentro nuestro. Nosotros muchas veces somos quienes dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros si nos ponemos en manos de Él.
No sé en qué lugar estás, no sé cuál es tu prueba en esta noche, no sé cuál es tu desierto. No sé cuál es tu momento de angustia, de desesperación, pero déjame decirte que el Señor que te llamó es quien te sostiene. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Debes resistir. Debes mantenerte firme, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús. Jesús, nos dice la palabra de Dios, que una vez que derrota al enemigo, comienza su ministerio. Versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Eso es lo que el enemigo intenta detener de tu llamado. Por eso intenta detenerte. Porque sabe que si resistís vas a volver en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vas a ser usado grandemente por nuestro Dios. Y eso Él lo quiere evitar. Por eso es grande tu lucha. Por eso es grande tu desierto. Por eso es grande tu prueba. Pero debes entender que más grande es aquel que te llamó. Debes saber que más grande es aquel que te escogió. Debes creer que más grande es el poder de Dios. Nuestro pastor nos decía que vamos a ser creyentes de la palabra de Dios. Que vamos a declarar y vamos a creer lo que declaramos. Que vamos a marcar un tiempo distinto. Que vamos a marcar un tiempo diferente. Vamos a creer como hijos de Dios en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Cada palabra que vamos a declarar en el nombre de Jesús la vamos a creer con nuestro corazón. Y si lo creemos, el Señor lo hace. Estamos esperando y confiando y creyendo que Dios hará grandes cosas en este tiempo. Estamos esperando y creciendo en las promesas que Jesús tiene para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para tu ministerio. En el lugar en el cual estés en esta noche, quizás estás pensando, mujer, que Jesús se olvidó de ti. Que aquella palabra que fue soltada sobre tu vida, al no verla cumplida, crees que no era palabra que venía de parte de Dios. Pero déjame decirte en esta noche que Dios lo va a hacer. Que aquella promesa que Dios puso en tu corazón con una palabra, y que tú ante el primer inconveniente te dejaste vencer, no la creíste, la dejaste de creer. En esta noche el Señor te dice que nuevamente Él tiene un gran ministerio para tu vida. Tiene un gran ministerio para tu casa, para tu familia. Quizás estás pensando en un lugar y Jesús tiene preparado otro lugar. Quizás estás poniendo tus fuerzas centrándote en un lugar y Jesús tiene preparado otro hermoso lugar. Confía y cree en el Señor. Confía y cree en el Señor. Hay un gran ministerio esperándote en otro lugar, en otra ciudad,
no en el lugar en el cual vos estás preparando tu tierra. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela, hacia la tierra que yo te mostraré. En esta noche, en el lugar en el cual estés, el Señor, a través de sueños, te va a revelar la tierra a donde te quiere llevar, a donde tu ministerio comenzará, a donde tu ministerio comenzará. Ya has pasado por aquel desierto, ya has resistido las pruebas. Es tu momento. Es el momento de la promesa de Dios para tu vida. En el lugar en el cual estés en esta noche, déjame decirte de parte de Dios que el tiempo se ha cumplido, que las promesas que Dios tiene para tu vida están llegando. Simplemente deposita tu vida en manos de Dios y cree y confía en el llamado que Dios tiene para tu vida. No sé en qué lugar estás, pero sé que estás escuchando esta frecuencia 94.1 FM. Jesús tiene un lugar especial para tu vida, para tu esposo, para tu familia, para tu ministerio. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Hemos declarado sobre la ciudad de Escobar cielos abiertos. Hemos declarado creyendo y confiando en el poder de la palabra de Dios. Que grandes cosas Dios hará con nuestras vidas, con nuestras casas, con nuestras familias. Depende de nosotros el mantenernos firmes y aceptar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Pero debes tener en cuenta que si fallamos, que si caemos, el Señor es quien nos levanta, el Señor es quien nos restaura, porque Él es quien nos llamó. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor de señores, nuestro Rey de reyes, aquel que es poderoso en batallas. Estás en lucha, estás en prueba. El poderoso de Israel va delante tuyo. Y si Él va venciendo, abriendo camino, abriendo puertas, los cielos están abiertos sobre la ciudad de Belén de Escobar. Y los cielos están abiertos sobre cada uno de aquellos que creen en las promesas que Dios tiene para sus vidas. En este mes de junio, las promesas de Dios para nuestras vidas han comenzado a suceder, han comenzado a llegar. Espero que para la tuya también lo sea así. Espero que las promesas que Jesús tiene para tus vidas estén llegando en este momento. Si lo has creído, si lo has declarado, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios hará el resto. Porque Jesús no ha cambiado, Jesús tiene poder. Grandes milagros van a suceder, van a acontecer en nuestras vidas. Porque Jesús no ha cambiado. Porque el poder del Evangelio de Jesucristo no ha cambiado. Nosotros somos los que muchas veces dudamos. Nosotros somos los que muchas veces no declaramos. Y si lo declaramos no lo creemos. Pero vamos a pasar a ser creyentes de la palabra de Dios y a creer en el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ver el poder de Dios manifestándose de una manera extraordinaria sobre nuestros ministerios, sobre nuestros llamados. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y en el lugar en el cual estés en esta noche, resiste la prueba, resiste este desierto, resiste, y vas a ver el poder de Dios sobre tu vida.
sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre de Jesús, que tengas una semana de bendición, que tengas una semana de abundancia en todo sentido, en lo espiritual, en lo material, en todo aquello que necesites de parte de Dios para tu vida, que Él te lo conceda, porque nuestro Dios tiene poder, y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Por eso le pido a Dios en el nombre de Jesús que te bendiga en esta semana, que tengas una semana llena de bendición y de sorpresas grandes de Dios para tu vida, que aquellos que creías perdido en estos días lo recibas, que aquello de cual te habías olvidado en esta semana lo tengas, que aquel trabajo que estás necesitando en esta semana lo tengas, que aquella sanidad que estás necesitando en esta semana lo tengas, que aquella paz, aquella tranquilidad que estás necesitando en tu casa, en tu familia, esta semana lo tengas. Vamos a declarar que esta semana es una semana de bendición en el nombre de Jesús. Vamos a declarar y creer que esta semana es una semana de victoria en el nombre de Jesús. Vamos a declarar y creer en aquel que nos llamó, que es grande en poder y que nos va a dar la victoria en toda batalla que estemos enfrentando en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de paz, y que la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo esté en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, y tengas una gran victoria y puedas dar testimonio de lo que Dios ha hecho en estos días. El domingo celebramos el Día del Padre, y qué mejor Padre que nuestro Dios, y qué mejor que dar testimonio de los milagros que Él va a hacer en estos días, ese día. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y tengas una semana llena de paz. Que Dios te bendiga. Este fue el programa Una voz que clama.